el reconocido analista político Carlos de la Torre Paredes, a quien ya tenemos enganchado. Muy buenos días, Carlos, un gusto estar contigo. Hola Carmen, un gusto. ¿Cómo te va? Columnista también del Diario Expreso, saca sus Sí, columnas muy interesantes, sobre todo muy incisivas sobre lo que viene sucediendo también en la coyuntura política peruana. Carlos, entremos en materia, por favor. claro. Lo que ha sucedido, pues también y lo que se vendría, según lo que algunos congresistas ya vienen diciendo, la tercera moción de vacancia. Y para que nuestros amigos de América Latina nos puedan entender, pues nosotros la moción de vacancia ya tuvimos 2 contra el presidente, un pedido de destitución del cargo para el presidente Pedro Castillo. De pronto ya se están configurando las voces en el Parlamento. ¿Cómo está ese tema del conteo, el balance? Porque también hay una especie, pues, ¿no?, de fraccionamiento en el Congreso de la República. Si antes teníamos, los periodistas podríamos identificar incluso a los partidos políticos claramente, ahora hay como 13, ¿no? 13 grupos ahí diseminados. Entonces, por favor, entender, si nos podrías ayudar a entender qué es lo que está pasando y lo que podría venirse con este tercer pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo. Claro, como bien dices, hay una atomización, ¿no? en las fuerzas políticas en el Parlamento, pero es interesante ver lo que ha sucedido ayer respecto a este decreto supremo que sacó el Ejecutivo para quitarle la derrama magisterial al SUTEP, ¿no? Y dárselo de una manera al FENAT, es más o menos la idea, si no me estoy equivocando. Pero en estas votaciones solo se han conseguido 65 votos, se ha derogado solo con 65 votos, y se asume pues que lo mínimo que se necesitaría para suspender siquiera a Castillo, en caso pues proceda el tema fiscal, son 66 votos, lo que nos lleva a pensar que muy difícilmente se van a lograr realmente siquiera 66 votos para pues poner en problemas a Castillo, ¿no? Entonces, claro, si bien hemos tenido dos mociones de vacancia previas, han sido un desastre porque no han estado bien planteadas de parte de la oposición política, tiendo a pensar que si bien hay este run, ¿no? Las votaciones nos demuestran pues que el Ejecutivo ha manejado bien sus fichas y ha logrado pues convencer políticamente a las fuerzas, ¿no? Me da esa impresión. Efectivamente. Sí, ahora, no sé si también es tu lectura, la percepción que tienes, pero esta herramienta constitucional tan valiosa que era esta moción de vacancia o este pedido de destitución, pues se ha ido debilitando, ¿no? Incluso hasta que puede parecer o puede darnos muestra de que puede ser señal de rebeldía o ser simplemente una cuestión de, oye, se catalogan en el grupo de golpistas y nada más. Incluso si uno analiza la redacción de estas mociones, pues no tienen argumentos tan sólidos en ese sentido, incluso hasta es contradictorio. Y una de las cosas que también le preguntamos a uno de los congresistas aquí, que también entrevistamos en DNews, es la forma de cómo se viene sosteniendo esta tercera moción de vacancia y cuál va a ser realmente el punto álgido, el punto sólido que puede direccionar pues al triunfo o conseguir los votos para que se pueda proceder a la destitución del presidente o el mandatario. Sí, yo de verdad pienso que va a ser muy complicado y claro, el problema de haber ido una tras otra y fallar y no tener nada concreto para políticamente destituir a Castillo, pues claro, ha hecho quedar al Parlamento de cierta forma mal, ¿no? Como si tuvieran un interés particular, como si estuvieran empujando algo solo por querer hacerlo, y esto ha venido reforzado también por la narrativa del Ejecutivo, que está muy bien manejada, ¿no? Es una narrativa de polarización, una narrativa del campo contra la ciudad, más o menos, y pues que se refuerza de forma permanente. Lamentablemente el Congreso ha contribuido a eso con ciertas actitudes de los parlamentarios, pero también justo con esto que dices, ¿no? Con esta falta de solidez en sus argumentos para poder lograr una vacancia. Se estaba intentando, por ejemplo, esta acusación constitucional por el tema de traición a la patria, pero como que es medio vacío, medio vacuo eso todavía, ¿no? Y me parece que la sociedad también, al tener tanto rechazo al Parlamento, no le brinda el apoyo que el Parlamento quisiera o requeriría para realmente avanzar hacia algo más concreto. Me da la impresión de que esta circunstancia de problemas para Castillo están quedando básicamente en manos de la Fiscalía. Me da esa impresión. Tengo la idea de que al final el Parlamento también lo va a dejar solos, y es interesante también analizar lo que ayer dijo el Premier, ¿no? Aníbal Torres, respecto al tema de la justicia, ¿no? Dio Sí, unos mensajes. sí, es ahí donde yo quiero entrar a tallar. De pronto más adelante vamos a mostrar las declaraciones, porque una cosa es decirlo y otra cosa es escucharlo al premier de la República del Perú. A ver, vamos a entrar en detalle ahí, Carlos, haciendo una descripción de lo que dijo el premier del Perú. Claro, en sí, a grandes rasgos, pues, dijo que de alguna forma la justicia es clasista, ¿no? Y de alguna manera dio a entender, pues, que el Ejecutivo puede ajustar
el presupuesto, ¿no? Ya eso trascendió, la gente ya está hablando de eso es lo que ha trascendido de lo que dijo Aníbal Torres, y pues es muy probable que el próximo año veamos, o este año, en el tema de presupuesto, si bien se le otorgue presupuesto, justicia, Ministerio Público, etcétera, veamos que el próximo año haya una confrontación también entre el Ministerio de Economía y estos otros poderes del Estado por el tema de presupuesto. Pero Tiendo a pensar eso, ¿no? Pero ¿no te parece peligroso ya como que se viene instalando esa narrativa de que la justicia es clasista y golpista, ¿no? Por Entonces, supuesto, es recontra peligroso y peor es cuando viene del Ejecutivo. Lamentablemente es la estrategia que está utilizando al no tener otros aliados, por lo menos en el fuero político, ¿no? De alguna manera se ha empoderado en un grupo, en un núcleo duro, Castillo, y frente a tanto ataque lo que ha terminado haciendo es atacar también, ¿no? Más o menos eso es lo que pasaba. Yo en alguna columna mencioné cómo Sun Tzu como comentaba, ¿no? Ya hace más de 2000 años, que no es bueno arrinconar o no se recomienda arrinconar a un enemigo sin dejarle salida. Y pareciera que eso es más o menos a lo que orillaron a Castillo y ahora está reaccionando, ¿no? Y la reacción le está conviniendo, es lo más curioso, ¿no? Que si bien está atacando a las instituciones del Estado, podemos ver que mantiene su respaldo ciudadano, incluso tiende a crecer un poquito, ¿no? De 25 a 30 más o menos se mantiene, a pesar de que había tenido una caída. Lo que también coincide, ¿no? Con nuestra idiosincrasia como peruanos, que tiende a valorar mucho el tema de las autoridades fuertes, ¿no? Seguimos esperando, pues, nuestro Incarri de alguna manera, nuestro Mesías, ¿no? Y parece que por ahí va la cosa. Entonces, una persona que se enfrenta a todo el sistema, que dice, lo voy a pechar, a algún sector de la población le gusta eso, ¿no? Y más, pues, cuando tenemos la historia de corrupción que tenemos en el Perú, donde sabemos que todo ha estado mal. Entonces, esta narrativa como que calza con mucha facilidad, ¿no? Más que nada en personas, pues, que estaban muy, muy desconformes con el sistema, ¿no? claro, Carlos, ahora vamos a hablar de esta posible moción de interpelación también al ministro del Interior, ¿no? Al ministro Huerta. A ver, eso también trae cola y un contexto que es importante explicar también a nuestro auditorio, a nuestra audiencia, porque hubo un allanamiento en Palacio de Gobierno, hubo un allanamiento que nosotros transmitimos, que enseñamos. ¿Por qué? ¿Por qué hubo este allanamiento? Pues la Fiscalía y también el Grupo Especial contra la Corrupción estaba por detener a la hija cuñada del presidente Pedro Castillo. Y allí participó el coronel Harvey Corchado. ¿Qué pasó luego? Que el presidente Pedro Castillo lo denunció, ¿no? Al coronel Harvey Corchado. Entonces eso desató obviamente todo un debate porque ese coronel no actuó solo, ese coronel actúa porque tiene el respaldo del Ministerio Público, que tiene una orden clarísima para poder actuar y detener e intervenir, allanar, deserraje y todo lo que se haya pedido. En ese sentido, ahí entramos primero a una idea básica, ¿no? De lo cual también ya se viene hablando. El obstruccionismo a la justicia, la forma de cómo se viene obstruyendo el trabajo, el ejercicio del Ministerio Público y también de la justicia, porque finalmente lo que se trata es saber la verdad. Pero ahora también tenemos, digamos, como cola en el Parlamento de la República, pues esta moción de interpelación al ministro del Interior. A ver si puedes explicarnos lo último y contextualizar, por favor, Carlos. Pero, bueno, habría que ver cómo se maneja esta moción de interpelación, si realmente procede. La verdad, con las votaciones como están, no lo tengo tan claro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero definitivamente perjudica, ¿no? Perjudica bastante esa circunstancia, la institucionalidad en el país. Y claro, hay una clara muestra de obstrucción a la justicia, ¿no? Eso creo que es obvio. Pese a que el Ejecutivo esté argumentando que pues, se centró de forma indebida Irregular. a Palacio. Claro, pese a todo eso, sí, pues sí se puede notar que hay un intento de obstrucción, ¿no? Al proceso de investigación y que va de la mano con esta narrativa de decir que la justicia es clasista, que la justicia es corrupta, por en algún momento se dijo que la justicia también está vinculada al narcotráfico. Entonces, es una guerra institucional que estamos viviendo y lamentablemente eso va va a terminar mermando nuestras instituciones, ¿no? Porque, claro, el Ministerio Público manda a este coronel Harvey Colchado, va con el coronel Harvey Colchado a hacer este allanamiento con todas las de la ley, en teoría, ¿no? Incluso piden permiso, entran, se demoran un poco, pero terminan entrando, y luego viene esta denuncia, ¿no? Que se ve mal. Lamentablemente, Carmen, el Perú, la constitución que tenemos, que bueno, no es por renegar de ella ni nada, sino que estuvo hecha en el contexto, pues, de un autoritarismo, ¿no? Del gobierno de Fujimori, que lo que buscaba era justamente fortalecer la figura presidencial a un nivel en el que prácticamente era intocable. Y eso estamos viendo hoy, ¿no? Y Castillo lo está aprovechando esta circunstancia
a más no poder. Entonces, si bien se puede quejar de la Constitución y todo, el presidencialismo bien definido en esa Constitución, o tan marcado, es lo que le está permitiendo hacer todo esto sin, bueno, a su familia le están metiendo en problemas, pero él de alguna manera sale todavía bien librado de todo, ¿no? No, mira. Y puede Ujú. ajustar, puede ajustar. Eso es lo más interesante, es que en el tema del presupuesto, el Ejecutivo tiene mucho poder porque puede pegar a las instituciones realmente, puede ajustar al Ministerio Público, puede ajustar a Defensoría del Pueblo, puede ajustar al Poder Judicial y los deja sin presupuesto y eso pues perjudicaría significativamente a esas instituciones. Y creo que eso también va a ser el nivel de negociación que va a mantener el Ejecutivo frente a estas instituciones, ¿no? Claro, los denuncio, no estoy de acuerdo con lo que dicen, manejo una narrativa de confrontación permanente, pero además, si siguen molestando, tengo la posibilidad de cerrarles el caño y no voy a dudar en hacerlo, ¿no? Es más o menos la narrativa que se ha ido manejando estos días y lamentablemente, pues, es funcional, ¿no? Es funcional dentro Bueno, de ese nuestro punto, sistema porque está Carlos, avanzando. ese punto es importante, ¿no? Y muy válido, porque si no hay dinero, si no hay presupuesto, ¿cómo se va a desplegar toda una logística? A ver, un despliegue de los fiscales que van a investigar eso demanda, vehículos, gasolina, pues viáticos, o sea, hay un montón de cosas de por medio, no solamente eso, si hablamos de una sola diligencia, ¿no? Es una investigación tan compleja, tan Claro. complicada como la que estás dando, y no solamente es una, son 6 investigaciones fiscales. Bueno, Carlos, a mí me gustaría terminar esta entrevista, siempre es muy interesante hablar contigo, pero has tocado un tema, ¿no? La Constitución. Tú sí consideras de una reforma de Constitución. Ahora tenemos a Chile, a nuestro querido vecino país, que está en un plebiscito, pues ya muy pronto, el domingo, pues se viene un plebiscito ahí, y que ellos van a decidir, van a marcar la pauta por el apruebo o el rechazo. Claro, tiene sus particularidades, sus diferencias, es otro matiz, había una convención, se han reunido para tratar de concertar y pactar una redacción pues que pueda poner sobre prioridad algunas cosas que a través de los años se había dejado de lado, como justicia social, pues la identificación o en todo caso que se le dé la identidad correcta y ese privilegio que no tenían pues algunas minorías, etcétera. Pero entramos a otros detalles. Pero en el Perú, Carlos, yo te traslado la pregunta, pues también haría falta una reforma constitucional. Mira, el tema es que han habido varias reformas constitucionales a lo Ujú, largo de estos años, ¿no? ujú. Se han dado una tras otra. Claro, si analizamos la configuración política, hay mucho debate al respecto, ¿no? Hay, tanto desde el sistema electoral que tiene que reformarse o se considera que se debe reformar, como también algunos elementos de la Constitución. Claro, Yo creo que eso nadie lo puede discutir, ¿no? Hay cosas perfectibles, es sí. normal eso, el mundo avanza y uno tiene que ir adaptándose, pero claro, el planteamiento de foja cero y plantear algo nuevo puede ser un poco peligroso en el Perú, Como la ¿no? Asamblea Lamentablemente. Constituyente, que fue básicamente también uno de los pilares y promesas de campaña del presidente Pedro Castillo, ¿no? Con Perú Libre, Sí, pues, al costado, ¿no? Con el partido político que lo llevó al poder, la Asamblea claro. Constituyente. Entonces, en resumen, porque ya tengo que cerrar, querido Carlos, esta entrevista, la Asamblea Constituyente aquí en el Perú, pues, plantear una nueva constitución, ¿lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo espero que no, la verdad espero que no, porque hemos tenido un proceso, a pesar de todos los problemas, hemos tenido un proceso de crecimiento en los últimos 20 años bastante fuerte y yo en gran medida creo que se debe a muchos elementos de la Constitución que si bien pueden ser revisados, no implica que, pues, que sean nocivos para nosotros como sociedad, ¿no? Yo sí creo eso. Hay cosas que revisar, Ujú. y debería entrar eso en debate, ¿no? Pero claro, llevar todo a radicalismos, a extremos, al final lo único que nos va a hacer es llevarnos a un enfrentamiento fratricida y absurdo, pues que es más o menos lo que estamos viendo en nuestras instituciones, ¿no? Que nos debilita como Estado, ¿no? Correcto, yo te agradezco mucho por ese análisis, Carlos. Realmente hay cosas que yo sí concuerdo y cosas que no. Yo creo que tal vez unos puntos de partida, bueno, con unas medidas, unos lineamientos diferentes, pues podríamos marcar el rumbo diferente. Pero bueno, ya, eso es otro debate, otro análisis. Claro. Un gusto haberte tenido. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Carmen. Nos vemos. Hasta luego. Ahora vamos a una